Pues muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión del seminario de Fidelo, en este caso la séptima, y Juan David Alfonso nos va a presentar su ponencia, los teoremas de Gödel, la disolución irónica de la paradoja. Así que, cuando quieras, Juan David. Vale, perfecto. Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Les agradezco a todos los presentes de manera remota, claro, su asistencia, su compañía y bueno, espero no defraudarlos con lo que les tengo que presentar. Mm, Como lo menciona Pablo, mi presentación se intitula Los teoremas de Gödel, la disolución irónica de la paradoja. Y quiero hablar un poco de este título. Puedo resumir mi propuesta en esta cita de Wittgenstein. One must start out with error and convert it into truth. That is, one must reveal the source of error, otherwise hearing the truth won't do any good. The truth cannot force its way when something else is occupying its place. To convince someone of the truth, it is not enough to state it, but rather one must find the path from error to truth. Digo que esto resume o más bien expresa lo que les quiero presentar el día de hoy, porque mi hipótesis de partida de lectura será que esto es lo que ocurre con Gödel, con los teoremas de la incompletud concretamente. Y es que son una manera irónica de argumentación en la que lo que él está buscando es defender su visión platonista. Es decir, que su platonismo en matemáticas no es solamente algo accesorio o más bien algo como aparte de su proyecto formal, sino que en realidad podemos entender sus productos, sus pruebas, a la luz de alcanzar este propósito. Y en ese sentido, digamos, un poco para clarificar desde dónde me paro, digamos que estoy de acuerdo con la lectura que hace Chemendi de que Gödel ataca el modelo de plantilla clásico, el de la lógica como la doctrina de la forma, y defiendo que efectivamente sí hace una reducción al absurdo, es decir, que no es solo un error que se tuvo a la hora de no entender que en el sistema no se pueden emitir esos predicados, sino que genuinamente le hace una reducción al absurdo y que esto se puede entender es desde una manera más amplia. En concreto, digo, la paradoja de Hegel es una reducción al absurdo del nominalismo en lógica y no solo del formalismo. Esa digamos que es la tesis fuerte. Em, y que la raíz o el fundamento para esta crítica está en la noción de proposición que se asume en los sistemas formales y su consecuente uso de los predicados. Por supuesto que allí lo que está incluido, conociendo el trabajo, nosotros que conocemos el trabajo de María José, tiene que ver también con la formulación de las paradojas. Y esto es que no solamente se cuestiona la fundamentación de las matemáticas, ese proyecto, sino la lógica después de Frege. Esto también podrían decir que es muy fuerte y bueno, también sustentar este punto en el cierre. Y aquí viene el punto de por qué es irónica. Ahora sí, la explicación concreta del título. La clave que voy a usar para leer esto es una heurística platónica. No estoy diciendo que Gödel haya pensado como Platón al escribir sus diálogos. Eh, Ahí sería un argumento ad medium, es decir, hay que recurrir al medium para que nos diga Gödel eso. Entonces, es más una clave heurística que puede dar sentido completamente a por qué o a qué es lo que hace con los teoremas de la incompletud. Y una clave explicación que usaré para entender esto es la barra de juicio freudiana más adelante. Esto pues son las dos claves para mi interpretación, pero que eso ya está en la propia obra de Hegel. Y un comentario muy importante sobre esto. Em, Hay una dificultad, em, se me olvidó el nombre, el autor que relaciona a Hegel con Bach pensaba algo y es, claro, Bach tiene una dificultad para interpretarse porque no nos dice cómo debe interpretarse. Y en principio diría,
esto puede pasar con el propio Gödel, que uno ve una gran destreza formal y en principio no entender a dónde va. Pero el punto es que él ayuda un poquito más que el propio Bach, un poco más que incluso Shakespeare a decirnos cómo leerlo. Y eso es en el contexto de la obra. Y ahí es donde viene otra clave de la heurística platónica. Y es que para entender lo que hace Gale con los teoremas de la incompletud, no debemos quedarnos solo en el resultado del producto, es decir, en la parte donde él aplica la aritmetización, sino entender la totalidad de su obra, así como el diálogo platónico se entiende es la totalidad de los diálogos. Lo mismo que también el desarrollo dialéctico. Entonces, lo que va a mostrar es que, además de entenderse la completud de la obra, hay una reducción al absurdo porque Gale lo que está haciendo es presuponiendo o asumiendo, sin comprometerse, las tesis formalistas o las tesis de los sistemas formales desde una concepción nominalista. Y que, reducidas al absurdo, a lo que nos llevan es a la disolución o la crítica a la concepción nominalista de la lógica. Entonces, ¿de qué va la prueba? Algunas definiciones previas para que tengamos claro. Eh, Gödel entiende por completud eh, que, palabras más, palabras menos, que el sistema sea suficiente para la deducción de cada una de las proposiciones correctas del sistema. Hago esta especificidad de los términos, hay una aclaración previa a la prueba, porque creo que Víctor lo ha mostrado muy bien, completo se puede entender de muchas maneras y tenemos que hilar muy fino ahí en ese punto, porque tal vez no es lo mismo que entienda por completud a alguien como Tarski o alguien como el propio Skolem o Lowenheim, sino que esto es lo que le está entendiendo. Esto es de sus pruebas de la completud del cálculo de primer orden. Consistencia quiere decir que en el sistema no se generan contradicciones. Em, y decidibilidad, esta es importante porque esa es la clave de la prueba, es que cada expresión de, mm, del cálculo funcional empleado puede ser reconocida como válida a través de mecanismos finitos. Em, que el propio sistema tiene un mecanismo finito que nos permite derivar cada uno de los teoremas. Resumido, en general, son dos teoremas. El primero nos dice que para cualquier sistema indefinido de axiomas y reglas de inferencias que elijamos, habrá proposiciones indecidibles para el mismo sistema. Es decir, que el sistema resulta siendo deductivamente incompleto, si presuponemos que su consistencia. Y el teorema 2, que sabemos lo observa von Neumann después de la presentación en el 31, perdón. Y es que para cualquier sistema bien definido de axiomas y reglas de inferencias que elijamos, en particular una proposición que diga a sí misma que es consistente, es indemostrable por medio de dichos axiomas y reglas de inferencias. Esta formulación es una adaptación de lo que él va a decir años después, en resumen de qué es lo que hace con sus pruebas. Es decir, esto no lo vemos directamente en el texto del 31, sino que es ya una retrospectiva que hace él sobre sus resultados. ¿Y qué es lo que él hace? Em, para lograr estos dos teoremas o para llegar a estos dos teoremas, el primero en concreto, es asumir que el sistema axiomático de la aritmética elemental no es formalmente inconsistente. Esto es que no se puede derivar una contradicción de él. Y a partir de eso, se hace una hermetización de la lógica, es decir, que se comienza a ascender en niveles y esos niveles se les va agregando el predicado de ser comprobable, o provable, como él lo llama. Y en últimas, lo que se logra con la prueba es que si logramos demostrar la decibilidad de esta proposición, sí, de este argumento con la propiedad de ser comprobable y se le agrega el consecuente predicado y el de no ser comprobable, luego se está probando que no es comprobable. Es decir, se comprueba que no es comprobable. Lo que está diciendo de sí mismo es que, siendo verdad, asumiendo la consistencia, es que en realidad no se puede comprobar. Voy al detalle de esto. Esta es la exposición general. El detalle de esto es,
Esto lo tomo casi palabras literal del texto del 31. Hay un presupuesto y es que las fórmulas de ese sistema formal son secuencias finitas de signos primitivos, variables, constantes lógicas, paréntesis o signos de puntuación. Y esto es lo que dota de significado a las fórmulas, estas reglas. Por alimentación se entiende que, como no importa qué tomemos como signos primitivos, que él dice vamos a tomar los números naturales, la aritmética elemental. Y esta es la clave para, digamos, esto se sigue el presupuesto, o sea, todos los siguientes se sigue el presupuesto y es, dado que es una secuencia de símbolos que son creados a partir, que son fórmulas bien formadas a partir de las reglas que nos da el sistema, luego podemos seguir la misma línea. Y ahí es donde viene el ascenso al primer nivel. Las nociones metamatemáticas, como la de proposición, no son en realidad entendidas como proposiciones sobre números naturales. Es decir, que los niveles que nosotros vamos viendo, que él va haciendo la prueba, te traduzcamos esto y traduzcamos esto al siguiente nivel y al siguiente nivel, en realidad comienza desde la misma eh, implementación del sistema de la matemática. Es decir, que los símbolos, que hablamos del presupuesto, son proposiciones sobre números naturales. Y así, las nociones de predicados son definibles dentro del mismo sistema. Por ejemplo, la clase de las clases. Aquí la alusión es clara a Russell. Y, bueno, y una cosa, él va a llamar la clase de las clases como el signo de clase. Aquí es donde ya comenzamos a ver cómo lo está dejando en un nivel sígnico o está acusando el nivel sígnico en el que está moviendo todo. Como les digo, para poder entender esto necesitamos el contexto de lo que está haciendo en general con las pruebas. Esta misma concepción, esos mismos presupuestos los encontramos en la prueba de la completud. Ahí lo destaco en negrita, em, que las proposiciones, entendidas como axiomas, se entienden de manera puramente formal, es decir, sin hacer uso del significado de los símbolos. Y asimismo, esto está presente en su traducibilidad del intuicionismo. Es decir, lo que él muestra es que las nociones, las fórmulas de la lógica intuicionista son traducibles en cierta ecuación de la lógica clásica. Y lo mismo en otra dirección, es decir, que en esta expansión, lo que se puede derivar del sistema de, primero, de el cálculo proposicional, su traducción se puede derivar también en el intuicionismo. Y lo que digo es, esto que está acá es lo mismo que opera en estas otras pruebas. Bien, hasta acá digamos lo que concierne a qué es lo que está de fondo de la prueba. Vamos a revisar esos presupuestos. Lo que quiero señalar o sobre lo que quiero llamar la atención a lo largo de la presentación es que el problema está en la noción de proposición. Como lo dije antes, en el sistema de principio de matemática pareciera que entender la proposición de una manera formal es sin hacer uso del significado de los símbolos. Esto, por supuesto, va muy en la línea de cómo conocemos que se conciben en el formalismo de Hilbert y de ahí su definición de sistema formal. Esto es un sistema básicamente entendido como un juego donde tenemos unas reglas de construcción a partir de las cuales las reglas inferenciales nos muestran todas las sustituciones posibles, como por medio de un algoritmo, mecanismo. Fíjense que son las propias palabras que usa Gödel y que se refiere como, esto se puede entender equivalente como una máquina de Turing, ¿sí? Un juego que tiene un procedimiento mecánico finitista en el cual nosotros podemos sustituir las fórmulas, entendidas como secuencias finitas de términos indefinidos. Em, bueno, sobre esto. Entonces, ok, sí, una cosa más aquí en la segunda cita, y es que mm, aquí ya hay una equiparación entre la manera en la que están concibiendo las proposiciones, tanto los logicistas, o más bien el principio de matemática, como el formalismo. Es decir, que la noción de proposición y el sistema formal pareciera que entonces va muy de la mano.
o que por lo menos parcialmente podemos entenderlo, y ya lo voy a mostrar más adelante, se pueden entender como simplemente secuencias de signos o símbolos primitivos a partir de los cuales se hacen las demás derivaciones. Bien, y aquí es donde, bueno, aquí el punto que antecedía. Mm, Me voy a tener solo un momento en la crítica que le hace a Russell, por un lado porque explícitamente los teoremas de completud se formulan para la indecibilidad de los teoremas, de las proposiciones del principio de matemática, no de la metamatemática de Hilbert. La pregunta es por qué, y es porque ciertamente la concepción que hay de fondo de la proposición es similar. Ah, Pareció muy llamativo em, que en su primer párrafo lo que señala que él es lo siguiente. It is to be regretted that this first comprehensive and thoroughgoing presentation of a mathematical logic and the derivation of mathematics from its already lacking in formal precision into foundations, that it presents in this respect a considerable step backwards as compared with Frege. Vamos a ver de qué va esto, es decir, por qué la lógica matemática de la cual el gran abanderado es el principio de matemática da un paso atrás frente a Frege. Y que líneas más adelante va a decir, mm, aquí hay una similitud con Hilbert, sobre todo en la idea de los datos que suplementan la intuición matemática y en esa ambigüedad que hay para que en Russell, de partir de una postura o una actitud aparentemente realista, a decir que las proposiciones son ficciones lógicas. Y el punto es que la crítica, palabras más, palabras menos, que le hace a Russell es una crítica semántica. Y esto lo vemos en que la crítica comienza a desarrollarse desde si Russell comienza teniendo una teoría de las descripciones que tiene una actitud realista, ¿por qué termina desarrollando un sistema donde lo que pareciera es que sostuviera que las proposiciones no son más que façon de parler? Es decir, que simplemente son combinaciones de signos desprovistas de contenido. Que le dedica ahí una parte muy especial a la semántica fregeana, en concreto a sentido y referencia, a las nociones de sentido y referencia, señalando que la propia comprensión y la traducción que hace Russell de referencia es inapropiada, es decir, que no entiende la teoría semántica de Frege. Y queda ahí su confusión para formular las teorías de descripciones que aún así siguen manteniendo una actitud realista. Y eso es importante. Gödel, digamos, no es explícito sobre su eh, suscripción a la noción de sentido de referencia como la presenta Frege, pero sí muestra que hay puntos donde Russell comienza a ir por una vía que es extraña al propio análisis. Es decir, que comienza a entender referencia como indicación y que en últimas que el contenido dependa de los estados de cosas del mundo. Em, y ahí es donde viene el comentario sobre las paradojas. Para que él, las paradojas de Russell formulan un interesante e importante avance frente a la manera de concebir las paradojas, la teoría de tipos y la teoría de tipos ramificada, que él más adelante dirá como no, la teoría de tipos simple era ya suficiente, pero bueno. Lo que pasa es que como vemos en la segunda cita, el problema es que finalmente termina por decir que las clases y los conceptos no existen. Es decir, que para evitar el problema que él le aduce a Frege, llega a decir que en realidad nunca, o sea, que no existen las clases y los conceptos.
y que luego entonces la construcción de predicados, y ahí viene lo de Fasson de Palais, son entonces construcciones que se pueden hacer según lo que nos diga la sintaxis del sistema, más no que refieran a objetos reales. Y en últimas, lo que diría esto es que esa idea de definible que nosotros vimos ahorita en el predicado de es comprobable, es una de las partes del punto de presunción de asunción, perdón, de Gödel, y es decir que yo dentro del mismo sistema puedo decir que es definible, es decir, que yo puedo usar predicados en el mismo nivel que estoy usando las demás construcciones lingüísticas dentro del sistema formal. En últimas, que los predicados solo se rigen por las reglas de construcción de un sistema formal. Y luego entonces caeríamos de nuevo en el círculo vicioso. El principio del círculo vicioso que critica em, Russell y lo lleva a afirmar que más bien es preferible decir que este principio es falso a que las matemáticas son falsas. Porque el punto es que si nosotros seguimos al pie de la letra las presunciones filosóficas que tiene el principio, luego tendríamos que sostener que las matemáticas son falsas. Mm, Entonces, aquí es donde ya se comienza a divisar que la crítica de las paradojas, y que la misma comprensión de paradoja, tiene que ver con la manera en que se comprenden los predicados. La manera en la que, desde una concepción donde las proposiciones son solo construcciones de signos, el predicado en realidad no refiere a ningún objeto. Leo, the meaning of the dumb concept seems to imply that every propositional function defines a concept. The difficulty is only that we don't perceive the concepts of concept and of class with sufficient distinctness, as is shown by the paradoxes. In view of this, except a logically uninteresting primitive predicates as not existent and of replacing them by constructions of our own. Y quiero poner aquí la banderita en constructions of our own, porque es aquí donde se va a ver cómo, o más bien, en qué grupo de posturas está entendiendo al sistema formal que comparte el principio de matemática, el intuicionismo y el formalismo. En Fregeano, aquí es donde viene la parte mm, de cómo uso la barra de aserción. Lo que quiero decir es lo siguiente, y es que Gödel parte de unos presupuestos eh, que constantemente, previo y después de los teoremas de la incompletud, está poniendo de relieve. Estos presupuestos son una noción de proposición definida y definida dentro del mismo sistema. Y es decir, que para él, para hacer la prueba de la completud de la incompletud, parte de sus presupuestos y decir, supongamos que esto ocurre. En otras palabras, está haciendo una prueba del siguiente tipo y es, no lo está afirmando, sino que la ironía gödeliana consiste en supongamos que, o hagamos como si, diría Frege cuando uno quita la barra, hagamos como si aseveráramos esos presupuestos y miremos entonces las pruebas que se siguen, la heterofilia, el intuicionismo, la prueba de completud e incompletud, y llegaremos a una contradicción. Esto lo que nos muestra es que la paradoja en realidad es el resultado de toda esta empresa irónica que se le está teniendo de recorrer esta vía del error. Es decir, que si partimos y aceptamos los presupuestos filosóficos que tienen los sistemas formales de su tiempo, llevaremos a la reducción al absurdo de las pruebas de la incompletud. ¿Y qué son las pruebas de la incompletud? En últimas, este juego, el formalismo, estas reglas de juego llevadas a su límite. Y es, si aceptamos estas reglas y llevamos el juego a sus límites, lo que tendremos es una paradoja. La pregunta es si en realidad la paradoja o la contradicción, ya veremos al final en realidad cuál de las dos es, en realidad simplemente era el proyecto de Gödel de cerrar ahí, o si era una crítica para algo más. En última, sí cumple la función irónica de si es una refutación a una tesis de fondo
que no es propiamente la completud de incompletud, sino a la concepción misma del sistema formal. Y aquí es donde viene ya la parte propositiva de por qué digo que es una reducción al absurdo, y que todo va siendo irónico para defender su propia concepción de la lógica. Y para lo sucesivo haré comentarios es decir, lo tomo de varios textos, pero me centraré en el argumento desarrollado en el texto del 51, Some Basic Theorems on the Foundations of Mathematics and its Implications. El texto lo que propone es que para evitar las paradojas debe axiomatizarse la noción de conjunto, pero el problema es que si seguimos lo que hemos dicho antes, cada axioma ya es la formación de otro. Ahí es muy curioso que en las primeras dos páginas Gödel está comenzando a aplicar otra vez la aritmetización. Entonces comienza a decir, bueno, apliquemos esto, generamos otro axioma. ¿Es suficiente? No, apliquemos otro. Entonces dice, podemos ir así hasta adelante. Es decir, que si la construcción de predicados eh, tiene esos criterios arbitrarios de las reglas que nos da el sistema, las reglas que cumplen el juego, pues podemos subir tantos niveles como queramos. Pero dice, bueno, la ventaja es que el 99,9% de las matemáticas solo se quedan en un tercer nivel. Entonces, pues ahí nos podemos mover. Entonces, él para mostrar, mm, digamos, las dificultades eh, que subyacen en realidad a todo esta formulación de axiomas para tratar de tener un sistema que comprenda todas las verdades matemáticas y que sean demostrables a la vez, nos recuerda el segundo teorema. Y es que ese segundo teorema es el que hace patente la incompletud, porque él hace que sea imposible establecer un sistema indefinido de axiomas y reglas de inferencia y que a la vez se pueda sostener afirmaciones como todos los axiomas y reglas que percibo con certeza matemática son correctos y contienen todas las matemáticas. Y esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Y aquí es donde les digo como en realidad es una paradoja o es una contradicción. Y es porque según ese segundo teorema, que como les dije es un corolario que descubre Haytin en la conferencia, perdón, von Neumann en la conferencia, es que si se percibe que los axiomas son correctos, entonces también que son consistentes, pero no a partir de esos axiomas. Es decir, que yo puedo concebir la corrección de los axiomas y por la misma certeza matemática eh, percibir que son consistentes, pero que esta consistencia no viene a partir de los axiomas. Y esto nos deja dos vías. Si se entienden las matemáticas como todas las proposiciones verdaderas, entonces ningún sistema bien definido de axiomas puede contener todas las matemáticas. Esto es lo que él llamaría las matemáticas objetivas. Pero si se entiende que las matemáticas como todas las proposiciones demostrables, entonces sí puede contener, estos axiomas sí pueden contener todas las matemáticas. Y esas son las matemáticas subjetivas. Como les decía antes, esta idea que les mencionaba acá, de construcción por nuestra propia cuenta, eh, en la crítica a Russell, es la clave aquí para entender por qué él está metiendo en esta segunda vía tanto al formalismo como al intuicionismo y al principio de matemática. Estas dos posturas nos dejan una disyuntiva sobre la cual van a estar montadas las concepciones ontológicas y yo diría las posiciones semánticas, en realidad, en los fundamentos de las matemáticas. La primera disyuntiva sería o las matemáticas son incompletables y sus axiomas evidentes no pueden obtenerse por un mecanismo finito, es decir, la mente humana supera infinitamente a la máquina finitista y que por ende tendríamos que aceptar que hay mm, proposiciones verdaderas que no pueden ser demostrables, que es un poco a lo que apunta la el primer teorema. O bien que existen problemas diofánticos indecidibles, es decir, que hay ecuaciones a las cuales pedimos que tengan una prueba completa, pero que no se pueden decidir. Y hay una tercera opción, que es aceptar la disyuntiva, es decir, que ambas sean verdaderas. Y aquí lo interesante del argumento es, am, lo que le contaba María José, hay descubrimientos que me llamó mucho la atención en Gödel, y es que él hace la analogía de su argumento con la neurofísica y con las posiciones que conocemos como filosofía de la mente, es decir, esta idea de la identidad mente-cerebro, donde se ubicarían estos debates. Si uno acepta
que la mente humana supera infinitamente a la máquina infinitista, hay un punto de vista vitalista, que él llamaría un poco más allá del lado idealista. Y el segundo, que es el de la creación libre de la mente, es donde mente y cerebro se identificarían, es decir, donde, dicho en palabras de Gödel, se haría una identidad entre los procesos mentales y los procesos neuronales. Y aquí es donde está el punto de por qué el intuicionismo, a pesar de que uno diría es constructivista, pero no tiene esa concepción sintáctica, cae bajo la crítica de este, o más bien cae bajo esta segunda parte esta segunda vía, y que también rechazaría, importante también, mm, que también rechazaría el supuesto del primero, o más bien sí, la disyuntiva primera. Y es que, mm, en últimas, la concepción sintáctica, como ustedes lo ven aquí en la definición de proposición, pareciera que no dista mucho de la idea de que la construcción por medio de un mecanismo finitista es posible y que en última las matemáticas se pueden reducir a todos los teoremas demostrables por medio de este mecanismo. Mm, según esto, a pesar de que para unos sean creaciones mentales y para otros sean solo signos, para el intuicionista y el formalista respectivamente, lo que está ocurriendo es que ambos son nominalistas. Nosotros tenemos la famosa distinción que hace Quine en un What There Is, que el nominalismo pareciera que fuera solo el formalismo y el conceptualismo pareciera que fuera meramente el intuicionismo y el realismo fuera el logicismo. Lo que aquí nos está mostrando Geiger es que en realidad toda la idea de proposición en la que se construye el sistema formal es nominalista. Y aquí es donde viene la propuesta positiva del frente a esto. Su noción de analítico, que vale en sí misma para toda una charla, pero que bueno, aquí me reduciré simplemente a retomarla. Gale entiende analítico como true owing to the nature of the concepts occurring therein. Es decir, mm, Gödel está concediendo a esta postura nominalista que efectivamente nosotros no podemos percibir los objetos matemáticos ni las proposiciones como si fueran mediante categorías físicas. Es decir, no hay un criterio empírico para determinar su verdad y que por ende en este punto el nominalista estaría en lo correcto. Sin embargo, a la base de esto formula su noción de analítico para apuntar a su platonismo. Fíjense aquí la analogía que vuelve a hacer. Our visual perceptions sometimes contradict our tactile perceptions. For example, in the case of a road immersed in water, but nobody in his right mind will conclude from this fact that the outer world does not exist. Fíjense que entonces, aquí uno podría decir, la crítica, o sea, aquí señalando la paradoja que se usa para atacar al platonismo, es exactamente la misma estructura de la crítica que le hace la paradoja de Russell a Frege. ¿Por qué digo esto? Porque por platonismo lo que está entendiendo Gale es lo siguiente. I mean the view that mathematics describes a non-sensual reality which exists independently both of the acts and of the dispositions of the human mind and is only perceived, and probably perceived very completely, by the human mind. This view is rather unpopular among mathematicians. No sé si será el único, pero esto me suena muy parecido a esta idea. Los pensamientos no son ni objetos del mundo exterior ni representaciones. ¿Sí ven? No son perceptibles sensualmente, sensitivamente, y son independientes de las disposiciones humanas, es decir, de las representaciones que llamaría Frege el segundo reino. Hay que reconocer un tercer dominio. Lo que pertenece a ese dominio tiene en común con las representaciones que no pueden ser percibidas con los sentidos. Fíjense qué es lo que le concede Gödel al nominalismo.
y con los objetos que no necesitan de un portador a cuyos contenidos de conciencia pertenezca. Por platonismo, entonces estamos entendiendo algo similar a lo que entiende por platonismo Frege. Es decir, que es contrario a la construcción de predicados en la medida en que para Russell finalmente la solución va a ser no aceptar la existencia de conceptos o de clases y clases de clases, por ende. Pero claro, esto es desde una presuposición de que hay algo, de que, o más bien, el hecho de que no se puedan percibir por los sentidos no quiere decir que entonces no existan o que no sean objetivos. Creo que es el punto más bien al que quisiera apuntar Gödel acá. Y el punto de lo analítico llama la atención porque fíjense que la crítica a la noción de proposición de el nominalismo y de, en general el nominalismo es que la verdad viene a partir de las definiciones que nos dan las reglas dentro del sistema. Pero el punto es que hay una circularidad y es que de algún modo, mm, para definir esa verdad a partir de las conexiones legaliformes que nos da el sistema, uno debe conocer primero el significado de los conceptos. Y de ahí también su comentario sobre las tautologías. Él dice, claro, los axiomas no pueden ser tautologías, porque si contienen conceptos, tienen contenido, no son vacíos. Luego, tendríamos que entonces aceptar que a pesar de que el nominalista dice que las fórmulas significativas vienen dadas por las reglas, en realidad tiene que presuponer el significado de los conceptos, aun cuando diga que no existen. Mis conclusiones generales, yo creo que, a ver, lo diría así. Probablemente no sea nada novedoso lo que está acá y creo que sin dar la sensación de que no es novedoso, eh, logré mi objetivo. Sobre lo que quiero llamar la atención es el alcance, no aislado de los teoremas de la incompletud, sino entender que probablemente estamos encontrando una crítica mucho más fuerte al proyecto postfreudiano de la lógica. Y en concreto que también nos dice algo sobre las paradojas, que Gödel usa las paradojas con una gran destreza formal para mostrar justamente la vacuidad del sistema formal. En últimas, uno podría pensar que las paradojas solo ocurren en la superficie formal en la medida en que nos damos cuenta que no estamos hablando de nada y que ahí es donde vienen los enredos. Mm, y esto, más que algo definitivo, me deja con una pregunta que quisiera compartirles, que tengo a partir de todo esto, y es que si la vía de la salida es la metalógica desarrollada post-Gödel, es decir, que si lo que debíamos hacer entonces era desarrollar una teoría de modelos a partir de la cual pudiéramos saldar esa brecha entre el sistema formal y los contenidos, en últimas, una noción de verdad que permita conectar al modelo con el lenguaje con el metalenguaje, el lenguaje con el metalenguaje, perdón. Eh, y que en esta línea creo que Henkin es muy sensato en anotar que si uno sigue en esta línea, la conclusión va a ser la misma que a la que ha llegado Gödel acá, y es que tenemos que defender una noción nominalista de la verdad, que para Henkin no tiene problema, por supuesto, pero que creo que expresa o hace explícito algo que ya venía señalando Gödel y que tal vez está a la base de nuestra propia concepción de la lógica y la metalógica y los sistemas formales en general en el siglo XX. Y es que tal vez lo que estamos tratando es construir una noción de verdad, una semántica que trate de saldar una brecha que el mismo nominalismo genera. Y es una separación entre la sintaxis y la semántica. Esto, bueno, es lo que les quería ofrecer y creo que más que puntos definitivos lo que quería era compartirlo con ustedes y escucharlos porque esto está en construcción y en realidad necesito de su ayuda para seguir pensándolo y ver cuáles fueron los puntos flacos o los vacíos que pudo haber tenido, lo que puede aportar también para las investigaciones de ustedes. Muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias, Juan David. Y si os parece, pues vamos pasando al turno de preguntas. Cualquiera que tenga alguna cuestión que quiera comentar, tal, y vamos empezando el debate. Sí, María José, creo que Empiezo por romper el hielo. Me ha parecido de lo más interesante. Yo también alguna vez he usado a Gödel en cosas parecidas. Me parece impresionante. Voy a decir una cosa a ver si te he entendido, Juan David. Tenemos un problema todos y es que estamos utilizando los términos estos generales como lo ha utilizado Russell y como lo ha utilizado Quine. Por favor, pateadlos, ¿eh? Están mal usados y nos meten en una vía que no tienen salida. Pero voy a ver si te he entendido. ¿Dirías tú que lo que está diciendo Gödel es algo parecido a lo que hizo Pryor con Tonk? O sea, tomad esta tontería para que Ujú. veáis la tontería. Si es eso, es una cosa impresionante que lo hayas visto, ¿eh? Porque además por las citas que has puesto, que yo no conocía, las habré leído en algún momento, pero efectivamente Gödel no es uno de mis lecturas. En algunos puntos sí, ahora os digo otra cosa de Gödel, pero Gödel está diciendo exactamente lo mismo que Frege, exactamente lo mismo que Frege, y por tanto la idea esta de analiticidad y la idea de convencionalismo y todo este tipo de cosas que hemos visto en el siglo XX, no voy a decir nada porque no quiero mencionar autores a los que les tengo respeto. Me callo. Analiticidad solamente es relación entre conceptos, que es lo que dice Frege. Lo que dice Frege en el propósito de la conceptografía y de Ujú. los fundamentos de la aritmética no tiene nada que ver con las reglas internas de los sistemas formales. Y efectivamente, como tú has terminado diciendo, el problema es digamos, la separación entre sintaxis y semántica. Eso no está en Frege ni puede estar. Y Ujú, todas las claro. formalizaciones y los formalismos que se han desarrollado de allí han sido, en un sentido formal, pues muy útiles para ver hasta dónde llegan los límites de los formalismos, pero en un sentido filosóficamente profundo, una desgracia. Entonces, Gödel es un platónico. Depende. Es decir, él lo dice bien, igual que Frege, igual que Cantor. Pero aquí el problema está que, ¿por qué tú has dicho en esa cita que has puesto que esto es algo que Gödel mismo dice, esto es algo que a la mayoría de los matemáticos van a rechazar? ¿Por qué? Porque la gente relaciona platonismo, es decir, objetividad, con el problema ontológico. Por favor, la ontología es Sí. un chiste malo. Todos somos metafísicos, pero nadie tiene por qué hacer ontología. Ya lo hacen los físicos, ¿para qué la vamos a hacer nosotros? Entonces, todas estas tonterías acerca de el estatus ontológico de los números, el estatus ontológico Ujú. de, por favor, yo pregunto, como he preguntado muchas veces, ¿qué significa existir? Mírate a Frege. O sea, que no hay ningún tipo de emplazamiento. Sabéis que alguna vez he comentado esto de el, 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 el reduccionismo empirista metafórico. Es decir, estamos pensando que el tercer reino de Frege, pobre tico, solo mencionó esa frase en el pensamiento donde tú lo has citado, nunca más. No es un sitio similar Al que- al mundo físico, Ujú. ¿vale? Simplemente de lo que está hablando Frege es de la objetividad y eso está en el pensamiento y en los fundamentos de la aritmética y está en todas partes. Entonces, me parece un hallazgo impresionante. Ojalá seas capaz de, quiero decir, seas capaz porque la cosa no es fácil, de desentrañar esto, pero tendría mucha gracia que Gödel se hubiera estado riendo de nosotros tanto tiempo. A mí me haría una gracia ver de verdad, ¿eh? De verdad, os lo habéis tragado, os lo habéis tragado. Es decir, eh, he dicho que yo, que Gödel nunca, no ha sido una de mis lecturas más fuertes, pero es verdad Ujú. que en un artículo que yo escribí, que lo conocéis todos, en 2015, que en inglés tiene un título muy bonito y cuando lo traduce al español un desastre, que es el Non-Representational Mathematical Realism, ahí hago yo citas de Gödel poniéndolo en relación con Cantor, por ejemplo, o con Frege,
en el que todos ellos rechazan esta idea ontológica, o sea, esta idea de que tengan que estar en un sitio y aparezca el problema de cómo me conecto yo con esa realidad. Tú te conectas con esa realidad porque eres humano Ujú. y no puedes ser humano excepto que, digamos, tus actos mentales y tus actos lingüísticos tengan contenido conceptual. Y eso quiere decir, nosotros estamos inmediatamente en conexión con conceptos. No tengo que pensar en la cuestión. Entonces, si esa es la idea, me parece un hallazgo. Esto hay que desarrollarlo, pero si esta es la idea, ha encontrado una cosa interesante. Por eso te decía lo de si se parece a Tonk, porque claro que eso va en la línea de lo que yo he querido en algún momento argumentar. O sea, que muchas veces se plantean este tipo de paradojas formales Ujú. como juegos de trilero. Mira, mira cómo esto no puede ser, tiqui, 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 ¿dónde está la pelotica? Luego, esto no puede ser. Y entonces ahora aquí nos inventamos un sistema formal gigantesco que no tiene ningún significado. Y la única opción aquí es baje y vuelva a explicar cómo utilizamos nuestros conceptos. Vamos, esto que estoy diciendo tiene sentido, Juan David, pero no me hagas la pelota, dime si sí o si no. O Eh, Voy a serte sincero, yo no había pensado en el caso de Tonk, pero cuando lo mencionaste dije sí, es exactamente, es decir, me habría servido mejor para explicarlo. sea, porque claro, lo que yo identifico aquí, el más complicado es la paradoja de Russell. Russell ya no va a ser uno de nuestros héroes, Ujú. no. Pero es que con Tonk se ve clarísimo, porque Pryor lo propone como un chiste, que todo el mundo entiende al revés, pero ese es problema de ellos, ¿vale? ¿Eso te parece razonable? Me parece que es lo que hace Gale, es decir, sobre todo porque encontraba, es decir, revisa más textos, pero no los traía todos acá porque, es decir, no quería saturar la presentación de citas, pero siempre comenzaba diciendo como, bueno, vamos a entender como fórmula esto, un sistema arbitrario de símbolos, y comienza diciendo eso. Entonces, claro, yo decía, ¿será que lo, es decir, ¿será que lo hace adrede? Y vamos a entender la inferencia como construcción formal, bien. Y en el comentario que hace después de Hilbert como, pero esto es un juego. O sea, Hilbert mismo dice que esto es un juego. Cuando ya leo la parte del comentario de Russell explícitamente y el texto del 51, ahí es donde dice como, sí, esto es lo que veníamos diciendo, pero este es el error. Es decir, este texto, voy a ser muy sincero, yo venía construyendo esto diciendo, siento que se está burlando, pero el texto del 51 fue una aparición de última hora donde dije como que acá ya, no tengo que decirlo yo, ya que él lo está diciendo. Em, pero claro, por eso digo que es irónico, porque es como, si aceptamos todo lo que se están diciendo, miren hasta dónde podemos llegar. Y Hintika hace una pregunta interesante y es, bueno, ¿y por qué Gödel no decidió construir entonces una solución a eso? Porque es que el punto es que no hay solución. Es decir, ¿por qué Gödel, si se dio cuenta de esto, no construyó un sistema formal nuevo? El punto es, lo que pasa es que si nosotros creemos que es por falta de capacidad matemáticas, sabíamos toda la obra de Gödel, la capacidad que él tiene es impresionante. Pero la cuestión es que él es el gran lógico que es, no por esa capacidad formal que tiene, sino por de hecho hacernos creer todo este tiempo que lo que él está viendo con eso era en realidad de algo con contenido. Es decir, que en últimas era vacuo. Y por eso la mención que ha hecho al principio de Echemendi está muy bien. Porque efectivamente Echemendi dice es que la concepción formalista de la lógica era impensable hasta que Gödel hizo esta propuesta explícita. Era Ujú. impensable, no, era ininteligible. Y seguramente lo que está haciendo Gödel, según tú, ya, es que esta distinción no se puede hacer. Ujú. Vale, pues muy bonito, en fin. Hay que pensar mucho, pero me parece que esto es un hallazgo. Muchas gracias. ¿Hay más cuestiones? Si no, me animo yo y ahora que vayan pensando. Por favor. Bueno, primero, bueno, increíble la exposición y la recopilación, sobre todo de referencias y demás. Como tú mismo has ido diciendo, hay algunas que son verdaderamente interesantes y te pediré luego si puedes pasarme las referencias y demás.
por Em, supuesto. tengo tres cuestiones principales. Yo creo que alguna de ellas ya un poco las he respondido, pero aún así te la formulo a ver qué te parece. Lo primero sería si considerarías que, bueno, por supuesto, la, digamos, la conclusión de la prueba de Gödel de la incompletitud en este caso, sí que sería la imposibilidad de llevar a cabo, de poder hacer ciertas cosas si se parte de unos presupuestos determinados de lo que es una proposición, un sistema formal, pero no sé si considerarías que ciertas partes a lo mejor de las herramientas formales que emplea Gödel, yo qué sé, podríamos hablar de, por ejemplo, se podría decir, no, aquí se está probando que es imposible formalizar el predicado de demostrabilidad, ¿no? Como la demostrabilidad sería algo que excede a los sistemas formales y esto lo que Gödel demostraría es que esto no se puede formalizar, ¿no? Que sería, por ejemplo, el predicado de Weisberg. Ujú, O que tú consideres, no, pues que también hay otros elementos que simplemente es ridículo intentar formalizar. Y esto también sería podría verse como una limitación de los sistemas formales y, y en tanto que él lo ejercita, dice, pues, ¿ves? Llegamos a un absurdo, por tanto no se podría. Eso por un lado, luego por el otro, el tema este que tú mismo has comentado de y Gödel, tras haber mostrado, digamos, el absurdo al que lleva esta concepción de la proposición o del sistema formal o del concepto, etcétera, no hace una propuesta positiva de cómo debería considerarse para que entonces sí. Y eso me llevaría, ¿no? a decirte que entonces este resultado, esto de lo que se burla Gödel de lo que se está riendo, ¿no? Y está mostrando a todos de alguna manera, es inherente a cualquier tipo de sistema formalizable posible, o crees que se podría considerar otro tipo, eh, digamos, que modulando la concepción que se tiene de proposición o de sistema formal, se podría llegar a otro tipo de. A priori, por lo que has estado diciendo, yo diría que no, ¿no? Que es que simplemente sí. está yendo contra una concepción determinada y eso no quiere decir que, porque intentar superarla de este modo podría parecer como que tampoco tiene demasiado sentido. Bueno, eso sería por otro lado. Y por último, si podrías hablar un poco más, que no sé si me ha quedado claro, el tema de la teoría de modelos, ¿no? No sé si has dicho que cierra la brecha entre sintaxis y semántica, pero no sé si desde otra perspectiva yo mismo considero que más bien lo que sería abrir la brecha, ¿no? Entre sintaxis y semántica. Y si podrías Mm, como extender un pelín más a qué te referías con eso, perfecto. Vale, Pablo, muchísimas gracias. Comienzo con la segunda que creo que es la que tal vez me ayuda a responder las otras. Mm, aquí ya es hipótesis, es decir, no lo he pensado, o más bien no, como que le he dado vueltas, pero no he podido dar una respuesta satisfactoria desde lo que el propio Gale dice. Pero me da la impresión que la idea de completud y la idea de consistencia y la idea de decidibilidad pareciera que viene añadida o por tener la noción de proposición que tenemos. Es decir, que tiene todo el sentido tener estas nociones, estas propiedades metalógicas, que vamos a llamar metalógicas, cuando conseguimos así la proposición. Ahora, no sé si cambiando la noción de proposición en realidad tengamos que seguirnos preguntando por propiedades de sistemas. ¿Sí? Yo creo que es finalmente lo que está de fondo con la pelea de la noción de sistema. Y es, realmente tenemos que preguntarnos por completud, por consistencia. Y fíjate, por eso también traje la parte de la introducción a la crítica de la lógica de Russell. Y es, dimos un paso atrás respecto a Frege. Esa afirmación me pareció muy fuerte. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es un paso atrás de lo que ha logrado Frege. La pregunta es si eso es lo que tiene que ver con justamente la construcción de sistemas formales que piden de sí mismos que se puedan probar. Y creo que ahí voy a la primera pregunta. Y es que mm, entendí así la proposición, podemos crear predicados como queramos. eh, y por ende, lo que hace Gale es como, si usted cree que cualquier predicado, o sea, que todos los predicados funcionen igual y que nos inventamos estos niveles sintácticos, y es importante sintácticos, lo que voy a mostrarles es que en realidad no hay diferencia entre niveles. Es lo que yo vería, es decir, que cuando
se monta la teoría de los tipos para evitar la circularidad. Y en últimas lo que pareciera es que yo puedo seguir construyendo libremente los predicados. Porque como ya no tengo un problema ontológico, entre comillas, puedo construir el predicado y luego, fíjense, creé el predicado con las mismas reglas que ustedes dicen. Eso me olvidó decirlo. El ser comprobable es donde viene la trampa, digamos, el juego de Gödel. Yo puedo construir ese predicado según lo que ustedes me dicen y sigo las reglas. Pero el punto es como no hemos entendido cómo funcionan los predicados. No sé si te respondo las primeras dos ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, Vale. totalmente. Y bueno, el juego totalmente es ese, es eh, la perplejidad y la manera en que los temas de incompletitud rompe con las expectativas de la forma formalista en la que se estaba comprendiendo hasta ese momento la lógica, ¿no? O la que estaba tomando esa tendencia muy rápidamente. Es justamente por eso, sí, sí, estoy de acuerdo de... he asumido vuestros presupuestos, o sea, Ujú. es vuestra teoría, no podéis negarlo y he llegado a esa conclusión y de esta manera había dos opciones, ¿no? Rechazar los presupuestos de los que se estaba partiendo o asumir, bueno, teoremas de incompletitud, toda la tradición que ha dado lugar al siglo XX y ese se tomó la segunda opción. Así que bueno. Claro, y por eso decía, es decir, no está Enrique para hablar de eso, pero claro, es socrático en ese sentido. Es decir, como listo, asumamos estos postulados, pues, asumamos esta endoxa, tiremos para adelante a ver qué nos pasa. Es decir, y tiene que aceptar la contradicción porque usted aceptó los presupuestos, es decir, juego con sus presupuestos y eso me dio la contradicción que usted también tiene que aceptar porque se comprometió con los presupuestos. ¿Sí? Y bueno, y la tercera pregunta que me has hecho, cuando digo que la sierra es en el sentido de, claro, yo creo que la lectura que hemos tenido siempre es que lo que muestra es que si nos quedamos solamente con la sintaxis vamos a tener un problema entre distinguir digamos, el contenido del signo y que ahí viene la teoría de modelos para mostrarnos que son dos cosas que se tienen que diferenciar y que se relacionan por medio del concepto de verdad como satisfacción. Creo que eso es lo que hemos entendido siempre, que abre la puerta a la metalógica, que nos dice, tenemos que entonces distinguir entre sintaxis y semántica. Mi punto sería, si él en realidad no estaba siendo propositivo con los teoremas, sino antes burlándose de nosotros, tal vez lo que está diciendo es que tenemos un problema en asumir que hay sintaxis y semánticas por separado. Es decir, claro que por eso decía como, espero que esto suene sensato y además que no suene innovador, porque claramente es fuerte decir como, quien creemos que nos abre la vía para la teoría de modelos en realidad estaba cerrándola. Exactamente, Pero exactamente. pues eso, Sí, esto sí, que sí. desarrollarlo más, ¿no? Pero Sí, sí, sí. No, y para mí eso siempre ha tenido mucho sentido con respecto al hecho de que para presentar los teoremas de incompletitud en absoluto hay que recurrir a una prueba semántica, sino simplemente la prueba sintáctica ya tiene todo lo que necesitas. Y lo otro no es ujú, más que intensificar aún más de lo que Gödel justamente estaba burlándose de algún modo. Sí, sí, en ese sí, sentido. Muy, muy bueno. gracias, Pablo. ¿Puedo decir una cosa si no hay nadie más? Pablo, que eres el jefe y me tienes que decir sí o no. Ah, sí, sí, por supuesto. Es que se me había olvidado comentar esto de la metateoría y de la metasemántica y de, en fin, al nivel metateórico, pero que claro, que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque fijaros la idea. O sea, en el momento en que tú desgajes la sintaxis de la semántica, te aparecen todos estos problemas y luego me tienes que explicar la verdad como satisfactibilidad, que de verdad es una idea absurda. Ujú. Lo puedo decir porque lo he escrito. O sea, no, lo que hay que hacer es volver a Frege y al siglo XIX en un sentido, o sea, volver a los contenidos juzgables, porque realmente la lógica y los contenidos juzgables y la fundamentación de la matemática o de la aritmética o lo que queráis, no tiene que ver con lenguajes específicos. En el momento en que desgajemos los lenguajes como sistemas formales, entonces tienes que trufarlos con todas aquellas cosas que los humanos hacemos relacionándolas con los conceptos. Entonces, o sea, realmente me parece muy prometedor esto que estás diciendo de Gödel. Vamos, yo lo veo. Así que si puedes tirar por ahí, yo lo veo.
Muchas gracias. Pues no sé si tenemos alguna cuestión más. Último momento para levantar la mano. O si Juan David quiere comentar algo, no sé, de últimas. De pronto dejar comentarios para a ver si genera preguntas. Pero mándanos la presentación, Juan David, Claro que sí. con la promesa de que no la hacemos circular hasta que tú autorices. Pero es verdad que hay un montón de textos que son muy interesantes y nos resuelven mucho, o sea, nos ayudan mucho, nos ahorran mucho trabajo si nos lo mandas. Claro que Muy sí, no. bonito, Téngalo muy por seguro bonito. que se los comparto. Iba a hacer un comentario sobre algo importante del platonismo acá, y es que Gödel constantemente está recurriendo a el empirista, y esto es una vía para pensarlo. Me parece que hay una crítica previa al argumento de Nasser, porque el empirista nos va a decir que nuestro conocimiento es espacio-temporal, a mí me pareció tal cual la tesis de Benacerraf. Bien, la cuestión es por qué hay un presupuesto fisicalista frente a la manera en que conocemos y percibimos. Y Gale siempre usa el término de percibir. Yo percibo conceptos, percibo. ¿Sí? Como, como siento como apoyando la visión empirista. Y él dice, la única que critica esto es la visión empirista, que cree que nuestro conocimiento es espacio-temporal. Pero el punto es eso, no entender cómo funcionan los conceptos. Y ahí es donde formula la visión de analiticidad, de analítico. Es como es entender en esa relación de conceptos que, que en últimas también está en la inducción matemática. Dice, la inducción matemática para los matemáticos que no aceptan el platonismo es heurística, porque como que les da miedo, ¿no? Decir que entonces existen los objetos. Es decir, él distingue entre yo puedo verificar una proposición universal, pero no por ello, ¿cómo es que lo digo acá? Yo puedo verificarla, pero no probarla. Es decir, yo puedo sostener una proposición universal, pero que no puedo probar cada una de sus instancias y que por ende yo puedo usar inducción matemática. Pero claro que el problema es decir como, no, la inducción matemática es algo heurístico, no es algo, no, sí, no es una prueba fiable, sino es más heurístico porque nos ayuda a determinar teoremas. Pero él dice, claro, la inducción matemática le cuesta a todo mundo porque tiene un tufo ontológico que en realidad no debería tener. Y es, distingamos entre yo puedo verificar, yo puedo aseverar una proposición sin que por ello sea demostrable. Sí, ese comentario lo quería hacer sobre la defensa del platonismo ahí. Estupendo, pues si no hay ninguna cuestión más, dejo aquí la grabación.